Ok, llegamos a la lección número 26 de 30. Yo creo que vamos a terminar en el primer domingo de enero con este discipulado. Entonces, hoy nos toca ver este tema de la mayordomía cristiana. Y qué bonito que nos haya tocado este tema en el día de hoy que tenemos la ordenación de los hermanos diáconos, ¿verdad? Hermano Fernando y Francisco, que le vamos a hacer al finalizar ahora la escuela dominical. Esperemos en el Señor, ¿verdad?, que también puedan venir más personas para participar de eso. Decidimos hacerlo en la mañana porque es cuando hay más personas. Vamos a considerar entonces, hermanos, ¿qué es la mayordomía? Esta frase o esta palabra se entiende o se piensa, generalmente uno ve una película de esas personas adineradas que viven en una casa muy grande y tienen un mayordomo, ¿verdad? ¿Y el mayordomo qué es? Es un servidor, pero es aquel que está encargado en la administración o en la gestión responsable de los recursos de tal persona. No es simplemente una persona que trabaja, vamos a ver, en una casa de esas donde tienen muchos servidores. Puede haber alguien que trabaja en la cocina, alguien que trabaja en la limpieza, puede haber un jardinero, ¿verdad? Puede haber alguien de mantenimiento, pero el mayordomo es el que supervisa todas esas cosas. Entonces, nosotros también somos mayordomos, pero vamos a ver primero el ejemplo bíblico. Dice Mateo 24, 44 en adelante: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el Señor estaba enseñando en cierta manera en ese pasaje acerca de esa mayordomía de la vida. Pero pensemos entonces, ¿en qué consiste la mayordomía de la vida? En primer lugar, es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios implica fidelidad, prudencia, diligencia. Como lo vemos en ese pasaje, la responsabilidad de ese siervo era dar el alimento, dar la ración a los que con él estaban, a los que estaban en la casa. Esa era su función. Pero ¿cuál es lo opuesto a eso? Es decir, el desobedecer esa voluntad de Dios, hacer la voluntad propia, rebelarse, está asociado a la arrogancia, a la maldad, al libertinaje. Si lo pensamos en términos generales de la vida, usted va a vivir una de estas dos maneras. O va a vivir haciendo la voluntad de Dios, lo cual solamente es por la gracia en Cristo Jesús, e implica la fidelidad a lo que Dios manda, ¿verdad?, la prudencia y la diligencia. O aquel que vive para su propia voluntad, no para la voluntad de Dios, y entonces cae en arrogancia, en maldad o en libertinaje. Ya vemos entonces en un pasaje de la Biblia esta referencia a la mayordomía. Vemos también otro pasaje en Lucas 16, 1 al 15, donde se relata del mayordomo infiel, y esta frase que aparece al final, que es como el broche, digamos la idea central. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso en el pasaje que leímos anteriormente dice que si es fiel en eso que le había delegado, que era dar el alimento a su tiempo, era diligente, era prudente,
¿verdad? No se desviaba de su tarea y hacía así la voluntad de su amo, de su señor. Entonces el Señor le iba a poner sobre todos los bienes. Y aquí también se vuelve a explicar ese concepto. El que es fiel en lo poco, también lo va a ser en lo mucho. Porque estamos hablando del principio que regula las cosas. Si alguien no puede administrar 1.000 colones, difícilmente va a poder administrar 10.000 y menos 100.000. Entonces el principio de fidelidad se mantiene independientemente de aquello que es dado a administrar. Bueno, debemos recordar entonces, hermanos, que Dios es creador. Él nos hizo, ¿verdad? Hizo a Adán y a Eva del polvo de la tierra y todos nosotros somos sus criaturas. Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obras de tus manos somos todos nosotros. Dios, como creador, es dueño de todo, y también lo es, de una manera especial, de su pueblo como redentor. Pero veamos este texto donde describe a Dios como dueño. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, nosotros somos de Dios. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dios es dueño de todas las cosas. Entonces a Él tenemos que dar cuenta de todo lo que tenemos. Dios es dueño por creación y por redención. Dice Ezequiel 18:4: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma que pecare, esa morirá. No solo nuestros cuerpos, nuestras almas. Y 1 Corintios 6:20 también dice que nuestros cuerpos, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, vivimos en la tierra de Dios, somos criaturas de Dios, necesitamos para nuestro propio mantenimiento, tanto en lo material como en lo espiritual, provisión de Dios. Nuestra alma es de Dios, nuestro cuerpo es de Dios. Por lo tanto, ser un buen mayordomo no es nada de poca importancia. Si todo le pertenece a Dios y Dios pone esas cosas en nuestras manos, nosotros debemos considerar la importancia de este tema. Entonces, hay áreas en las cuales debemos considerar la mayordomía de nuestras vidas. Puede haber más, pero yo voy a tocar aquí 4 áreas específicas. La primera es el área del dinero y de los bienes materiales. La segunda es el área del tiempo. La tercera son los dones y las capacidades. Y la cuarta es nuestro cuerpo. Quiera el Señor animarnos, desafiarnos, motivarnos a que seamos buenos mayordomos. Analicemos la primera, hermanos: el dinero y los bienes materiales. Hay 2 extremos con este tema. Por un lado, el peligro del amor al dinero y los bienes materiales, que nuestro corazón se desvíe, ¿verdad?, en un amor a las cosas materiales que hace que las demás cosas entren en conflicto con lo que Dios nos manda. Y la segunda es el entendimiento místico del dinero y de los bienes materiales. Vamos a considerar unos versículos bíblicos. En cuanto al amor al dinero, dice 1 Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vean qué fuerte que es este pasaje. Incluso dice que puede afectar a las personas que están en la fe. Porque no es nada extraño pensar de que este mundo se mueve por dinero, que lo que opera en el corazón del impío es el amor al dinero y que lo que quiere es tener y tener más. No solamente el rico, sino también el pobre. El pobre quiere salir de su pobreza y quiere tener, y en los casos de aquellos que han sido ricos y han sido pobres y se han hecho ricos, ¿verdad?, vemos que
difícilmente llegan a un contentamiento, ¿verdad? Sino que quieren tener más. Creo que fue a uno de esos hombres muy ricos, no sé si un Rockefeller o un Aristóteles Onassi, uno de esos que le preguntaron, dice, ¿hasta cuándo va a querer? Dice, ¿cuánto dinero tiene usted? Y él dijo la suma, dice, ¿cuánto más dinero más quiere tener? $1 más, dijo él. O sea, que esa era la idea, ¿verdad? De no parar nunca de tener más. Pero dice que esto es extremadamente peligroso porque el amor al dinero es raíz de muchos males, como una raíz, ¿verdad?, que recibe un montón de nutrientes que se puede utilizar. De hecho, yo le voy a usar esa ilustración en un sentido positivo, pero aquí en un sentido negativo, o sea, de muchas cosas malas, va a producir muchos frutos malos. Y dice que algunos se extraviaron de la fe, no es que eran creyentes, posiblemente apóstatas, falsos creyentes, pero que estuvieron envueltos en el ambiente de la iglesia, en el ambiente cristiano, pero el amor al dinero lo fue desviando hasta que se puso en evidencia, ¿verdad?, esa realidad en su corazón. Y dice, fueron traspasados de muchos dolores. La palabra allí se utiliza una sola vez en el griego y da la idea de algo que traspasa la carne, ¿verdad? En la versión en inglés utilizan la palabra pierce, que viene de piercing, ¿verdad? Cuando se traspasan, ¿verdad? Como horadar o traspasar la carne, cuando se pone un arete ahora por todos lados, ¿verdad? En la lengua, en todos lados se pone. Bueno, pero no es solo una vez, sino muchas veces. Entonces, quizás tenemos que buscar otra idea para ilustrar eso. No sé si ustedes han visto la gente que hace esas especies de, no sé si llamarlo brujería o espiritismo, que agarran un muñequito y le clavan un montón de agujas. Imagínense ese cuadro para pensar lo que es una persona que por amor al dinero se extravía de la fe. Así va a sentir todos los muchísimos dolores y pinchazos por causa de su pecado. Por eso, hermanos, debemos velar y estar atentos, porque nuestro engañoso corazón puede desviarnos. Quizás alguien no ha experimentado el amor al dinero hasta que no tuvo la posibilidad real de tenerlo. Pero supongamos que el día de mañana usted tiene una muy buena posibilidad de negocio, la cual lo puede hacer rico muy rápido. ¿Qué pasa con su corazón? ¿Cómo cambian sus prioridades? ¿Cómo cambia su relación con la iglesia, con Dios, con su familia? ¿Cuántas cosas se modificarían en su vida? ¿Lo ha pensado? ¿Qué pasaría si de pronto usted tuviera $1.000.000? ¿Viviría en el mismo lugar? ¿Seguiría asistiendo a la misma iglesia? ¿Verdad? O no, ya ahora tengo dinero, ya me voy allá a vivir a las playas, ¿verdad? Y en un hotel de 5 estrellas y a disfrutar la vida. Eso es un peligro. Más bien, gracias a Dios que no nos da todo lo que queremos, porque puede ser que nuestro corazón nos desvíe de la verdad. Entonces, el amor al dinero es sumamente peligroso. Lucas 12:15 le dice Jesús, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esto es algo que el mundo nos quiere hacer creer, que nuestra vida consiste en tener bienes. Y si no tenemos bienes o no tenemos recursos económicos, entonces no tenemos una buena vida, ¿verdad? O sea, para algunos mejor directamente no vivir. Pero en eso no consiste la vida. Eso es una mentira diabólica. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay otra perspectiva divina acerca de qué es la vida. La vida del creyente está en Cristo y en Él estamos completos. Ahora, el entendimiento místico del dinero también es peligroso, porque para las personas que quieren vivir así una vida totalmente separada del dinero, casi que hippie, ¿verdad? Ahí, digamos, sin hacer mucho, con una, como le dicen, la casa rodante, un motorhome, ¿verdad? Con la tabla de surf y nada, ¿verdad? Lo que venden unas artesanías, y lo mínimo. O algunos incluso al punto tal de no cumplir sus responsabilidades. Hay exhortaciones de eso, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno.
Entonces, el entendimiento místico del dinero también es equivocado. La Biblia nos dice, el que hurtaba no hurte más sino trabaje. Eso es honesto, trabajar. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La idea de hacer con las manos, ¿verdad? Un trabajo físico, pero puede ser también mental, intelectual. El punto es trabajar para suplir las propias necesidades, pero no solamente para uno mismo, porque eso, aunque bien uno podría decir, bueno, cada uno, yo trabajo y me cubro mis cosas, sí, pero el amor de Cristo va más allá, es no solo para eso, sino también es tener para compartir. Entonces uno tiene que trabajar, obviamente, en orden de importancia para suplir sus propias necesidades, para suplir la de los que están alrededor de uno. Y obviamente, si el Señor lo concede, poder también compartir con otros. El apóstol Pablo dice, en cuanto a su ministerio, en Hechos 20:33, ni plata ni oro de vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para mí, que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿En qué evangelio está esa frase? No está en ninguno, ¿verdad? Porque son palabras registradas en el libro de Hechos de algo que el Señor Jesús dijo que no lo registraron los evangelistas, pero el apóstol Pablo lo dice aquí. Se ve que llegó a ser un dicho tan conocido y tan popular que quedó asentado, ¿verdad?, en esta parte de la Biblia, lo que el Señor decía, más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, en nuestra mente humana y carnal, estamos más felices cuando recibimos que cuando damos. Tenemos que creerle al Señor y experimentar esa realidad. ¿Quién es el que provee? Es Dios el que provee. Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. ¿Está mal ser rico? No está mal si Dios le ha prosperado y si esos recursos que usted tiene los ha ganado de buena manera. Porque si alguien se hizo rico robando o estafando, lo correcto sería que restituya todo lo que robó o estafó. Pero si Dios ha prosperado el trabajo, en la Biblia vemos, Abraham era rico, Isaac era rico, a Jacob también, bueno, Jacob tuvo sus ciertas trampillas ahí con su suegro, pero muchos fueron ricos de manera honesta. Y entonces vemos que es Dios el que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay nada de malo de que alguien disfrute de lo que Dios le da, siempre y cuando no tenga la esperanza en la riqueza y practique la generosidad. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta en relación con los recursos materiales que Dios nos da y nos da para administrarlos? Dice, de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Tenemos que trabajar por conseguir la perla cristiana, como dijo un autor acerca del tema, que es el contentamiento. La perla cristiana del contentamiento, ¿verdad?, es algo que podemos, en la gracia del Señor y en el poder de su Espíritu, lograr sin necesidad de que cambie nada de nuestra situación económica. O sea lo que usted tenga hoy, usted puede experimentar el contentamiento. Porque necesitamos del Espíritu Santo de Dios para descansar en su provisión. Si el Señor nos da sustento y abrigo, estemos contentos. Obviamente aquel que no tiene qué comer o cómo vestirse va a estar pasando por una prueba, una aflicción. Pero mayoritariamente estas no son nuestras circunstancias. Y en el pueblo de Dios hay brazos extendidos, Dios mismo así lo ha enseñado por medio de la iglesia para el sustento de los que están en extrema necesidad. Entonces, trabajemos, hermanos, por tener contentamiento y seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Porque si tenemos una ambición en las cosas terrenales muy grande y queremos enriquecernos, todo aquel que hace un negocio lo hace con el propósito de tener lucro. No es que está mal tener lucro, no es que está mal tampoco querer tener una ganancia alta,
siempre y cuando sea algo honesto. El problema es cuando ese querer enriquecerse está dominando el corazón y pasa a ser una prioridad que pisotea las otras prioridades de la vida. Entonces, usted quiere enriquecerse. A ver, ¿está mal querer tener recursos? No, pero usted quiere enriquecerse o tener recursos ¿a costa de qué? ¿A costa de su comunión con Dios? ¿A costa de su fidelidad a Dios? ¿Su asistencia a la iglesia? ¿A costa de trabajar en el día del Señor? Cuidado con eso, dice, porque muchos caen en tentación y en lazo, muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Por eso, ¿cuál es la actitud correcta? Hebreos 13:5 lo dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, tenemos que trabajar mucho en esa actitud de estar contento con lo que tenemos. Si logramos en la gracia del Señor tener contentamiento, va a ser más fácil tener la perspectiva correcta de Dios en las cosas terrenales y vamos a poder ser mejores administradores. Porque si no estamos contentos, es ahí donde estamos abriendo la puerta a las codicias y a pasar por alto esas prioridades correctas con el afán de conseguir lo que queremos conseguir. Entonces, la Biblia nos habla también del afán y de la ansiedad. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces, el no tener para las necesidades básicas, o quizás pudiéramos decir secundarias, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, quizás tengo para pagar el alimento o tenemos ropa, pero en el estilo de vida que tenemos habitualmente, no con eso no salimos, ¿verdad? Usted también tiene que pagar el marchamo, tiene que pagar, ¿verdad?, otras cosas que no son realmente necesidades primarias. A ver, si no puede pagar el marchamo, vende el carro y no es una necesidad de vida o muerte. Sin embargo, caemos en el afán y en la ansiedad. Pero debemos recordar esto, hermanos, busquemos a Dios porque Él conoce nuestras necesidades. Y si Dios conoce nuestras necesidades y no suple para ellas, debemos preguntarnos realmente si realmente son necesidades que se justifican o hay cambios que se pueden hacer en la vida para adaptarnos a la situación que nos toca vivir. Hay gente que ha tenido un muy buen nivel de vida y cambian las condiciones. Ya lo despiden del trabajo o digamos el negocio no prospera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Quieren seguir manteniendo ese nivel de vida, con esa cantidad de veces que salían a comer afuera, esas vacaciones, y entonces entran en una ansiedad y un estrés terrible, ¿verdad? Y dicen, no, pero yo estoy buscando al Señor, estoy orando, pero no pasa nada. Bueno, pero ¿no será que Dios quiere entonces que usted se adapte a esta nueva situación que le toca vivir? Porque todos queremos realmente tener un estilo de vida confortable y cómodo, ¿verdad? ¿Quién no quiere? Y si uno tuvo una mejora, nadie quiere volver para atrás, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces la gente cae en grandes errores económicos, tales como pedir préstamo para mantener eso y después no poder pagarlos, ¿verdad? Y entonces eso hace más grave el problema. En algún momento es necesario ese corte, esa austeridad, ese ponerse en regla, pero que eso nunca transgreda nuestras prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que confiar, que definitivamente Dios nos da dones, capacidades, y está muy bueno que los utilicemos en proveer, como dice el economista, bienes o servicios de buena calidad para el prójimo. Y si eso nos va a dar un crecimiento económico y monetario, gloria al Señor por eso. Pero si eso no se da, debemos entonces estar agradecidos con lo que Dios nos provee. ¿Dónde debemos hacer los tesoros? No en la tierra,
Porque por más que amasemos grandes fortunas que quizás ni en la vida entera las podemos disfrutar, como estos ultra mega hiper millonarios que hay en el día de hoy, o sea, realmente no puede comer todo el dinero que tiene, ni puede comprarse las suficientes casas como para disfrutarla, porque aunque compre 1000 casas, no va a poder ir a esas casas una vez por día, por año. Tan solo puede ir a 365 y hasta sería demasiado estresante estar un día en cada casa. Entonces, la gente puede llegar a tener tanto dinero que ni siquiera lo puede llegar a disfrutar. Pero ese dinero o esos recursos o esos bienes se corrompen. Cuando finaliza su vida, mueren con ellos o otros lo disfrutará. Pero ¿qué pasa con la eternidad? ¿Están sembrando para la eternidad? ¿Están considerando dónde van a pasar la eternidad? Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. ¿Está tu tesoro en las cosas materiales? Cuando se acaba esta vida, se acaban esas cosas materiales. Por eso, dentro del tema de la administración económica, debemos considerar el tema de nuestras ofrendas o nuestras dádivas a Dios. Nosotros debemos recordar, en el antiguo pacto se hablaba de diezmos, ¿verdad? El diezmo que se daba al sacerdocio, a los levitas. Había varios diezmos, generalmente se habla del diezmo como que es uno, pero había varios diezmos. Había diezmo para el templo, diezmo para los levitas, había varios asuntos allí, había aparte ofrendas. En el Nuevo Testamento no hablamos de diezmos porque es una parte de la ley ceremonial que no es requerida, ¿verdad? Lo que se habla es que debemos dar proporcionalmente. Entonces, cuando se utiliza la palabra diezmos en relación a la práctica de la iglesia hoy, no es exactamente el 10%, sino es aquella proporción que usted convino en su corazón dar al Señor. Ahora bien, debemos recordar que en realidad en el nuevo pacto no le damos a Dios tan solo una parte, sino que todo le damos a Dios. Lo que pasa es que todo lo que ofrendamos a Dios no necesariamente se lo damos en la ofrenda, digamos en el arca, por así decirlo, sino es que todo lo que tenemos es de Dios y aún lo que nos quedamos debe ser para Dios en lo que destinamos a hacer con ello. Primera Crónicas 29, 13 y 14 dice: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Este era el contexto de la construcción del templo, la adoración de que trajeron tantas cosas para construir el templo. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ese es el entendimiento. Todo es de Dios y le damos a Dios, sí, una parte, un proporcional, pero en realidad aún lo que nos quedamos también es de Dios. Dios nos lo da, ¿para qué? Para que seamos buenos mayordomos de lo que tenemos. Por eso la práctica de la ofrenda de cada primer día de la semana, según haya prosperado, ahí está la proporcionalidad que el apóstol Pablo instruye a la iglesia en Corinto. Y nosotros hemos evitado caer en realizar esta práctica de pasar la bolsa, porque ha sido muy común en muchas iglesias y ha caído casi que como en una especie de manipulación. Entonces, para no hacer eso, nosotros tenemos un cofrecito, un arca allá al fondo y decimos, hermanos, el que gusta va y puede dejar allí su ofrenda, ¿verdad? Es entre usted y Dios, nadie lo va a controlar. Pero sí debemos instruir a la iglesia que somos mayordomos de los bienes que Dios nos dio. Entonces, Dios sabe si lo estamos administrando bien. Dios sabe si nosotros estamos siendo fieles en ofrendar, como es el compromiso que tomamos en la iglesia. Dios sabe si nos estamos comprando cosas que realmente no van a ser, no es un gasto sabio, ¿verdad? Pueden ser vanidades, pueden ser cosas no necesariamente malas, pero puede implicar una mala administración de los recursos. Bueno, entonces, consideremos, hermanos, que somos mayordomos. Si Dios nos evaluara en la mayordomía de nuestros recursos, del dinero, ¿qué diría? ¿Que somos hallados fieles
o somos infieles. Vamos a ver ahora la mayordomía del tiempo. Esta es otra área con la cual también mucho se lucha entre los creyentes. Con frecuencia se escuchan los pedidos de oración para poder administrar bien el tiempo. Y qué bueno que sea así, que busquemos en dependencia a Dios administrar el tiempo. Hay dos palabras en la Biblia que se utilizan con relación al tiempo. Una es cronos, de la cual sale la palabra cronómetro, y la otra es kairos o kairos, la que tiene que ver no tanto con una marca temporal, sino con una ocasión, oportunidad. Es en un momento preciso, pero no hace referencia a la medición del tiempo. Por ejemplo, en Cronos dice 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, el tiempo que se puede medir, cronometrado aquí en la vida que tenemos, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos un tiempo, hermano, designado por Dios. No sabemos cuánto es lo que nos queda. La cuenta regresiva, como algunos dicen, ¿verdad? Cuando va llegando Año Nuevo y ponen en la tele la cuenta regresiva, bueno, imaginémonos que allí en el cielo hay una pantallita que tiene la cuenta regresiva de todos nosotros. No sabemos cuánto es. La pregunta es si lo vamos a administrar bien. Entonces, consideremos la importancia de valorar nuestro tiempo. Pero no solo eso, sino también el kairos, es decir, las oportunidades. Aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien las oportunidades, porque vivimos en días muy malos. Entonces, si usted tiene oportunidades que sean buenas para la extensión del reino de Dios, para el servicio, para su crecimiento espiritual, para servir en la iglesia, aprovéchenlas. Como hablamos la semana pasada acerca de los sermones que estamos impartiendo en la tarde, de el caminar en la vida o el viaje de la vida. Las oportunidades que Dios nos da deben ser bien aprovechadas. Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted se topa con alguien y dice, discúlpame, no tengo tiempo de hablar porque la Biblia me dice que tengo que redimir. No, más bien aproveche esas oportunidades que Dios le está dando para compartir con otros, con los de afuera, no en las cosas mundanas, sino llevarlos al Evangelio. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día descansó. Bendijo el séptimo día y lo santificó, el día de reposo, que nosotros entendemos que en el nuevo pacto es el primer día de la semana, el día en el cual el Señor resucitó, en el día en el cual la iglesia de Dios se reúne para adorarlo, para partir el pan. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese día, porque eso es parte de redimir bien el tiempo. Este día que vivimos hoy es un día para el Señor. Así como administramos el dinero y tenemos una proporción que damos al Señor, Dios nos da tiempo y también hay una proporción que Dios nos pide de ese tiempo. Por eso este es un día en el cual nos retraemos de hacer nuestras cosas, de decir nuestras palabras para dedicarlo a Dios. Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, una tentación que el cristiano va a tener el día de reposo es hacer algo para uno mismo. A ver, debemos evitar caer en malos entendimientos con eso. Tenemos obras o tareas de necesidad y de misericordia. Usted necesita comer, usted tiene necesidades físicas, ¿verdad? Necesita dormir, es obvio, hay cosas que vamos a hacer que implican una actividad. Pero el problema es cuando queremos hacer cosas para nosotros que tienen que ver con nuestro trabajo secular, con un trabajo que podríamos decir hogareño, que puede ser evitado, con diversiones, ¿verdad? Con cosas que realmente no calzan dentro de lo que Dios espera en la dedicación de ese tiempo. Entonces sí hay muchas cosas que podemos hacer primariamente en la iglesia, el reunirnos, el adorar al Señor, también las tareas o las obras de necesidad o de misericordia.
Cuando hablamos de tiempo y de prioridades y pensamos en ser buenos administradores, entonces casi que viene una lista, ¿verdad?, imaginaria que tenemos que considerar. El tiempo de comunión con Dios, otra gran lucha y batalla del creyente. Generalmente el trabajo, las ocupaciones, el estudio ataca eso, ¿verdad? Con frecuencia hay altibajos en buscar a Dios, tener un tiempo específico determinado para Dios, para leer la palabra, para meditarla y para orar. Entonces, ¿cómo está tu vida en cuanto al tiempo que le dedicas a Dios? Obviamente va a haber un tiempo para el trabajo, porque Dios lo manda, porque es una bendición, pero también debe haber tiempo para la familia. Debemos separar un tiempo para instruir en nuestros hogares, tener los devocionales familiares. Y aún si todo esto estuviera resuelto, no vamos a disponer de un tiempo para el servicio en nuestros hermanos, a nuestra iglesia. Por eso debemos considerar estas áreas. Puede ser que hubiese alguna más allí, pero estas áreas de la administración del tiempo deben ser evaluadas casi que constantemente, porque con mucha facilidad puede ser que demos mucho lugar al trabajo, o quizás en algún aspecto alguien que tiene una mejor condición pueda dedicar demasiado tiempo a su familia, ¿verdad? Con dificultad alguien va a dedicar demasiado tiempo a la comunión con Dios, ¿verdad? Pero pudiese ser el caso de alguien que abocado completamente al servicio, por ejemplo, un pastor pudiese estar tan metido en la obra del Señor que descuide su familia, o que no sea diligente en su trabajo secular para su provisión. Bueno, entonces pidámosle al Señor, como leíamos en el Salmo, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En tus manos están mis tiempos. Entonces ya vimos dos áreas de mayordomía: los recursos económicos, bienes materiales y el tiempo. La tercera área son los dones y capacidades. Dios da dones espirituales, pero también muchas veces se confunden dones espirituales con capacidades naturales o capacidades adquiridas. Y ciertamente también esas capacidades son dones que Dios ha dado, pero cuando leemos en la Biblia la lista de dones espirituales, la referencia específica son aquellos dones que Dios da en el momento de la conversión de manera espiritual, es decir, por el Espíritu Santo para realizar una obra de edificación en el cuerpo de Cristo. Entonces hay listas que tocan en la Biblia los dones espirituales. Algunos de ellos no están vigentes, otros sí, pero por ejemplo en Romanos 12, del 6 al 8, aparece una lista bastante, podemos decir, completa de lo que hoy entendemos. Por ejemplo, dice: si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Eso es profecía en el sentido de la enseñanza. El de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De modo que, hermanos, si Dios provee dones espirituales, Dios le utiliza a usted enseñando la palabra, o le utiliza a usted exhortando a los hermanos, o le utiliza por medio de las dádivas o del servicio. Todo eso debe ser puesto en funcionamiento dentro de la iglesia local. Pero también hay capacidades naturales. Dice, por ejemplo, en Jueces 20:16, que había 700 hombres escogidos, que eran todos zurdos, lo cual tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Y usted dice, ¿para qué puede servir esa capacidad natural? Bueno, a nosotros quizás hoy no nos sea muy útil, posiblemente irían a las Olimpiadas, pero en aquella época ser un guerrero y tener esa puntería era sumamente valioso. Bueno, si Dios le ha dado a usted capacidades naturales, habrá algunos que serán muy buenos en la construcción, otros que serán excelentes en la informática, otros serán muy buenos en la administración, diferentes capacidades que deben ser puestas al servicio de Dios. Y eso tiene sentido, porque si Dios las ha dado naturalmente, entonces quiere el Señor que sean utilizados para su gloria. También hay capacidades recibidas de manera especial para una función, para un servicio específico. Por ejemplo, se habla en el Antiguo Testamento de Besaleel y Aholiab,
que dice que Dios lo había llenado de sabiduría en el corazón para que hagan toda obra de arte de invención, de bordado, azul, púrpura, carmesí, lino fino, en telar, para que hagan toda labor, inventen todo diseño. ¿Y esto por qué fue? Fue porque era lo que iban a utilizar en el tabernáculo. Era algo sumamente delicado, detallado, fino, ¿verdad? Valioso, y Dios quiso que sea tan distintivo, que queden claro que era tan honorable, tan sagrado ese lugar. Digamos, usted va a un lugar, entra a un museo o a algún lugar que hay como, digamos, tiene un significado muy, muy importante, ¿verdad? Usted va a ver cómo son los acabados, ¿verdad? Cómo está hecho el lugar, ¿verdad? La arquitectura, todos esos detalles específicos. Bueno, Dios capacita a personas con esas habilidades especiales. Y puede ser que hasta de un modo temporal, para cumplir una función específica. Hermanos, si Dios le ha dado esas capacidades, tiene capacidades ya sean innatas o sean adquiridas, quiera Dios utilizarle en su obra. Aquí tiene que ver también los conocimientos, las experiencias. No solo se habla en la Biblia de dones, se habla también de ministerios, se habla de operaciones del Espíritu Santo. Por eso no hay que encasillarse como decir, bueno, en esta iglesia de ahí solamente el pastor sirve. Bueno, ahora tienen diácono, entonces solo el diácono y el pastor sirven. No. Es como Dios obra en su iglesia, que somos un cuerpo, que hay muchas funciones, que hay muchos miembros. Quizás haya personas que Dios utilice de una manera pública, pero haya otras que lo utilizan en los ministerios individuales, particulares. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y esto no es provecho propio, es provecho del cuerpo de Cristo. El último punto que quisiera que veamos acerca de nuestra mayordomía es la mayordomía del cuerpo. Hermanos, esto es también un tema de no menor importancia. El pastor Albert Martin escribe un libro acerca de este asunto, se llama ¿Cómo glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Con mucha facilidad podemos minimizar este asunto pensando que por no tratarse de algo espiritual, que hay que nutrir el espíritu, entonces el cuerpo no importa, y podemos caer en una mala mayordomía. De hecho, hubo un cristiano, un hombre muy fiel, muy consagrado, muy dedicado, se llamaba David Brainerd, que él realmente ponía a su cuerpo en un grado de exigencia tan grande, porque él se iba con su caballo a predicarle a los indios y a veces pasaba muchos días sin comer, ¿verdad?, en ayunos y dormía poco, ¿verdad? Y hacía una obra, pero podría uno decir, pero qué espiritual, qué exigencia, ¿verdad?, tan grande. Sin embargo, él mismo decía en referencia a ese asunto, ¿verdad?, que Dios le había dado un caballo, porque él iba en caballo, ¿verdad? Entonces él hacía esa analogía, dice, Dios le había dado un caballo para que él se moviese, y él dice, mató al caballo, pero él lo hacía en referencia a su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, aún aquellas cosas que pueden ser piadosas, ¿verdad?, también debemos ver si realmente es Dios que está guiándonos en eso. Pero ese no va a ser nuestro problema. Yo no creo que aquí muchos de nosotros estemos quizás luchando con que exigimos tanto nuestros cuerpos en las cuestiones espirituales que no le ponemos atención. Más bien, la lucha pueden ser los pecados de excesos. Puede ser el pecado de comer más de la cuenta, lo cual es glotonería. Pudiese alguien luchar con la bebida, ¿verdad? Por eso dice Romanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonería, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. En Tito se habla de que los cretenses dice que eran glotones. Entonces, el comer en exceso, comer más de lo que realmente significa que uno está satisfecho, que está lleno. Ya estoy lleno. Pero usted dice, voy a comer más, voy a comer ¿verdad?, hasta reventar. Aquí no sé si existe eso, pero allá en Argentina me acuerdo que en una época salieron esos comercios que se llaman tenedores libres. ¿Cómo le dicen aquí?
Cuando uno paga una cuota, pero va a comer todo incluido. Ajá. Bueno, lo cierto es que entonces uno pagaba y pagaba quizás un poquito más que un restaurante, ¿verdad? Pero era libre. Entonces, ¿qué hacía uno después? Decía, bueno, tengo que descontar, ¿verdad? Y comía y comía y comía y después uno salía de ahí, ¿verdad? Con el estómago hinchado de comer tanto, y realmente eso es pecado de glotonería. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno no está mal comer deleite y saciarse, pero si uno va más allá, debe saber de que eso es pecado. También la idolatría del cuerpo puede tener que ver con la vanidad. Quizás esto toca un poco más a las hermanas mujeres que son más detalladas acerca de su aspecto, ¿verdad? Y cuánto cuidado le ponen a cómo se ven, y eso que se describe en esa palabra vanidad. Puede ser de que estén demasiado centradas en su aspecto, en su apariencia, en cuán atractivas son, demasiado centradas en la vestimenta, ¿verdad? En lucir atractiva, y ahí podemos caer en el problema de una vestimenta inadecuada, o demasiado centradas en cuanto a cómo se ven, ¿verdad? Al punto tal de que eso toma un lugar en su corazón que también es parte de esa idolatría, ¿verdad? La idolatría del cuerpo. La pereza puede ser otra idolatría del cuerpo. El que no quiere hacer nada, quiere pasar echado todo el tiempo, durmiendo, no tiene metas, no tiene propósito, no hace esfuerzos. Entonces puede ser de que haya pecados de excesos o haya idolatría del cuerpo. Recordemos, hermanos, que tenemos un dueño, como le leímos antes, y debemos procurar ser equilibrados también en eso. La administración de lo que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo necesita alimentación. Aún nuestra alimentación debe ser realizada para la gloria de Dios. Lo que usted coma y lo que usted beba, que sea para la gloria de Dios, que no vaya en contra de su salud. Si usted tiene una prescripción médica y sabe que comer eso, el médico le dice no le va a hacer bien, usted lo come, usted está siendo consciente que va en contra del cuidado de su propia vida. Entonces ahí hay un pecado que tiene que ver con la mayordomía de su cuerpo. El descanso, este es otro problema de esta época. En la antigüedad se iba al sol y no quedaba otra que ir a dormir o hasta que durara la vela. Hoy en día con las luces y los aparatos electrónicos uno puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Y esto afecta a nuestra salud. Entonces puede haber un exceso, ya sea en demasiado descanso o en falta de descanso. Salmo 127:2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, realmente que Dios nos permita dormir, porque aún hay gente que quiere dormir y no puede conciliar el sueño. Es un regalo de Dios. Y si usted puede dormir, pero es negligente en no ir a dormir cuando Dios le está dando sueño, ¿verdad? Y usted está mal administrando allí el tiempo de descanso. Si eso luego afecta su salud, puede ser que haya sido por causa de esa mala administración. Dice Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Entonces no es bueno sí despejar la mente. Uno dice necesito despejar la mente, pero muchas veces ese ocio o esa diversión lleva a una mala administración del descanso. Por eso debemos también trabajar en nuestra actitud física. 1 Timoteo 4:8 dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Hermanos, que sea para poco provechoso no significa para nada. Eso dice Albert Martin. Ese poco también es algo de lo cual Dios nos va a pedir cuenta. El que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho le pondré. Si no administramos lo poco que Dios nos da, si no nos importa nuestra condición física, por más que nuestro cuerpo vaya en decaimiento, entonces no estamos siendo diligentes. Finalizamos, hermanos, entonces con el repaso de todas estas áreas. Dios nos dice que Él, como dueño de todo,
¿verdad? Nos da cosas a nosotros para que disfrutemos y para que administremos. Tenemos dinero y bienes materiales, tenemos tiempo, tenemos dones y capacidades y tenemos un cuerpo, por supuesto, un alma, la cual también debemos trabajar. Debemos dar cuenta al Señor de estas cosas. Y si el Señor evalúa nuestra mayordomía, ¿cómo lo hallará? Sin duda hay cosas que quizás es necesario rectificar. Somos exhortados por la palabra y podemos corregir. Quizás alguien no ha estado siendo fiel en la administración de los recursos, ha comprado cosas inadecuadas, ha gastado indebidamente, no está siendo fiel en las ofrendas. Quizás alguien no administra bien su tiempo, mucho o poco ocio, mucho o poco descanso, mucho o poco tiempo de comunión. Los dones y las capacidades que Dios te ha dado, ¿las pones al servicio del Señor o hay excusas? Y el cuerpo que Dios te ha dado, ¿estás administrándolo sabiendo que un día, aunque nuestros cuerpos van en decaimiento y este hombre exterior se vaya, ¿verdad? Un día vaya a morir, vaya al polvo de la tierra? No por eso es de menos importancia, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor, eso que Dios nos dio, esa cáscara, ese caparazón, también nos va a pedir cuenta. Entonces, quiere el Señor ayudarnos a poner todas estas cosas en orden en nuestra vida para que podamos así como discípulos de Cristo tener un entendimiento completo de lo que el Señor nos pide. Primera de Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Oremos. Bendice, Señor Dios, esta lección que hemos impartido de la meditación en tu palabra sobre la administración, la